Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil. Delegación, Ciudad de México. Presenta. Es un gusto saludarles. La Delegación Distrito Federal Ciudad de México está aquí con ustedes para compartir un conversatorio. En primer lugar, quiero presentarme ante ustedes. Su servidor Alejandro Moya Ramírez fungirá como moderador de este conversatorio. Quiero presentar a la maestra Esther Salgado Ortiz. Ella es profesora licenciada en Educación Física. Realizó una maestría en Educación Superior en la INEP Aragón, en la UNAM. Realizó un diplomado en danza folclórica en la FES Cuautitlán de la UNAM. Asimismo, hizo un diplomado en Antropología e Historia que se tituló Vínculos y Perspectivas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue catedrática de la Escuela Superior de Educación Física de 1982 al 2008. Ella es socia del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, desde 1996. Maestra, un saludo. Es un gusto estar contigo en esta mesa. Gracias. Asimismo, nos acompaña el profesor Mario Gómez Cabrera. Él es licenciado en Educación Física, egresado de la Escuela Superior de Educación Física. Realizó una maestría en Educación en la YMCA. Es actualmente catedrático en la Escuela Superior de Educación Física en la Ciudad de México. Funge como director general del Grupo de Danza Folclórica Macuilxóchitl en la Escuela Superior de Danza de Educación Física. También es director general del Grupo Ensamble Folclórico Mexicano del maestro Lino Ortega Manzanilla. Él es socio del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, desde el año de 1999. Maestro, un gusto saludarte. Gracias, bienvenidos todas y todos. Como comentaba al inicio, en este conversatorio tiene como título Cosmovisión Conchera, Él es Dios, danza tradicional de concheros de Nahuilla del Distrito Federal, para lo cual es un gusto y un honor presentarles a los maestros quienes tomarán la palabra y nos hablarán al respecto de este tema. Bienvenidos a este congreso virtual del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. La Delegación Distrito Federal Ciudad de México presenta la Cosmovisión Conchera. Hablar de Cosmovisión Conchera es remontarnos a una tradición ritual que se realiza en México. Esta tradición ritual se ha venido dando de generación en generación. Hablar de cosmovisión es hablar de muchos significados y significantes que celosamente han guardado las personas concheras y que muchos de nosotros todavía hoy en la actualidad no logramos comprender. Cuando hablamos de cosmovisión, nos referimos a esa relación que ellos mantienen profundamente entre el universo y la Tierra. Todo lo que ellos hacen, todo lo que en lo que ellos creen, está bordado sobre lo que es el universo, el sol, las estrellas, la luna, los cambios climáticos, las temporadas de siembra, de cosecha, de lluvia. Para ellos, toda esta cosmogonía donde se une el ser humano en la Tierra y el universo es lo que tratan de mantener con todos los rituales que ellos realizan. Esta tradición, ¿sí?, es de orden milenaria, ¿sí? Se dice que en la época prehispánica ya se llevaba a cabo, ¿no? No en la manera tal como la conocemos hoy, pero ya existían ciertas cosmovisiones que se han perdurado por los siglos. Nos dice también que la danza conchera, para algunos autores, por ejemplo, de La Peña, nos dice que más o menos en el siglo XVIII se dio a conocer, y hay algunos otros que mencionan que se remonta desde el inicio de la época colonial. Si bien es cierto que se ha investigado esto, también es cierto que desde la época prehispánica ya se hacían este tipo de ritualidades. El inicio de esta danza conchera se remonta a una fecha específica, 25 de julio de 1531. El 25 de julio es fecha importante para estas dos personalidades, indígenas y españoles. ¿Por qué?
Para los indígenas era el día de adoración al árbol de la vida o Temuachachán. Y para los españoles era el día del Señor Santiago. Después de la conquista, surgen batallas campales, precisamente porque estos indígenas no querían ser conquistados todavía en los alrededores de la Gran Tenochtitlan. Y entonces el 25 de julio, para culminar con este tipo de batallas, lo que se pretende es hacer una simulación del final de esta guerra o de estas batallas. Precisamente quedan en acuerdo en verse en lo que hoy es Santiago de Querétaro y más específicamente en el Cerro de Gremal, en donde llegan y empieza esa simulación de esta batalla final. Poco a poco los ánimos se van caldeando, se va exacerbando y ya aquello de haberse convertido en algo de simulación empieza a ser realmente una batalla. De repente hay un eclipse solar, no hay luz y en lo alto del cerro hay una luminosidad resplandeciente, lo que hoy se conoce con la Cruz de Sangremal. También al lado de esa cruz hay una silueta. Para los indígenas piensan que es Quetzalcóatl y para los españoles piensan que es precisamente el Señor Santiago. Y se escucha una voz que dice, Él es Dios. A partir de ese momento dejan de luchar, dejan de pelear, se hincan y repiten la palabra, Él es Dios. Punto importante porque aquí, precisamente a partir de esa palabra que escuchan, es como lo hacen en sus rituales, en sus danzas, al inicio de la santa obligación, cuando inician una danza o al final cuando se retiran de esta. Siempre utilizan la palabra Él es Dios, haciendo referencia o haciendo rememoranza a este pasaje de la historia. Bien, cuando ellos empiezan su rito, depende si va a ser en el día o va a ser en la mañana, en la noche. Si es en el día y tienen que trasladarse, se visten en algún lugar y luego se van con lo que ellos denominan paso de camino, danzando al lugar donde van a llevar a cabo su obligación. Al llegar al lugar, forman círculos concéntricos. Para ellos es muy importante esto, porque el universo así está formado, por círculos. En el centro colocan al santo, generalmente es un niño Dios, con un traje de conchero. El círculo de adentro está formado por los capitanes y por los herederos de la palabra. Veladoras, incienso, agua, no pueden faltar. En el círculo externo están los portadores de los estandartes, reciben el nombre de alférez, y los soldados. Esto es todos los demás danzantes que no tienen un cargo específico. Se baila en círculos concéntricos, siempre girando a la derecha y a la izquierda, y al frente o atrás, y no deben romper ese círculo porque se escapa la energía. Ellos hablan mucho, creen mucho sobre la energía. La energía es lo que les permite soportar días danzando, como es la fiesta de Chalma, como es la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, donde desde una noche antes hacen velación y al otro día danzan, y en Chalma al otro día. Son 4 días que se danza, en la mañana y en la tarde, en la noche se hace velación. Y ellos resisten todo esto en base a tener la energía, no romper la energía. Esta danza conchera está organizada por corporaciones. Estas corporaciones a su vez están subdivididas por mesas, ¿sí? La mesa pues es un grupo de personas que se reúnen precisamente para continuar con esta tradición. Y algo importante de estas mesas es que están dirigidas por un capitán. Y a su vez este capitán es representado por un estandarte.
Parte importante de ese estandarte o árbol, que ellos le denominan así también, precisamente haciendo referencia a los árboles que ramifican sus ramas, lo mismo pasa con esta tradición conchera. Mediante esos estandartes ramifican la tradición conchera, ¿no? Y estos estandartes son importantes puesto que tienen un carácter sagrado y se consideran como una reliquia dentro de esta tradición conchera. Entonces, donde haya un grupo de concheros, tiene que haber un estandarte y por lo cual podemos saber que es una mesa. A la par, cuando ellos hacen su danza y hacen esos círculos concéntricos de los cuales hablaba la maestra, en las 4 esquinas tiene que haber cuatro estandartes, precisamente que tienen que ver con los apóstoles de la religión católica, y en el centro, precisamente, bueno, y estos 4 estandartes son como los cimientos de esta tradición conchera, y en medio siempre tiene que ir el estandarte de la mesa a la que es perteneciente ese grupo de concheros. El número de integrantes de cada mesa puede ser variable. Hay mesas que son de 15, 30, 60 y incluso más integrantes, ¿no? Y que pues se congregan por lo regular en los atrios de las iglesias para realizar la danza, aunque como vamos a ver posteriormente no es la única obligación que ellos van a realizar. En la Ciudad de México existen diversos tipos de agrupaciones de danzantes. Nosotros elegimos concheros de Nahuilla porque, de acuerdo a lo que habíamos leído anteriormente, son los que tienen más tradición. Se les llama concheros de Nahuilla porque justamente portan una falda. Encima llevan una capa, la corona, donde llevan las plumas. El nombre correcto es corona. Normalmente la gente maneja penacho. Penacho fue un nombre despectivo que le dieron los españoles porque penacho tienen los animales. Las aves tienen penacho sobre su cabeza, una acumulación de plumas o plumas más grandes. Pero entre los concheros el nombre correcto es corona. Usan una concha de armadillo como instrumento principal. Pueden acompañarse también de sonajas. Ellos prácticamente no usan tambores ni huehuetl, sino solo conchas y las sonajas. Usan en los tobillos los ayoyotes para que dan un sonido como de hojas secas. Y la corona la adornan con plumas de avestruz de diferentes colores y le añaden plumas de gallo, plumas de faisán. Es realmente al gusto de cada quien como adorna su corona. A todo esto se le llama portar el uniforme. Cuando el capitán dice que hay que uniformarse, quiere decir esto, que se van a poner el atuendo con el que van a danzar. Se llama uniforme porque son guerreros. Van a luchar como decía Mario hace un rato, contra su vanidad, contra su egoísmo, contra sus pecados, digamos, ¿no? Y a conquistar, van a conquistar. Desde el momento en que tienen que aguantar tantas horas, tienen que conquistar su cansancio y ver si alguien más se anima para integrarse a la mesa. Existen 2 tipos de ceremoniales que ellos realizan. Un ceremonial que es abierto y que le vamos a denominar ceremonial diurno, y un ceremonial privado, ¿sí? O ceremonial nocturno. El ceremonial diurno, como es el que comúnmente nosotros conocemos cuando vamos al atrio de una iglesia y vemos a los concheros danzar, o a los danzantes, ¿sí? Ese es el ceremonial diurno. Pero no solamente es la danza en sí, que es lo que vemos, sino es toda una serie de simbolismos, de cosmovisiones que ellos hacen, incluso al momento de estarse ataviando con sus elementos para la danza, incluso al momento de estar vistiendo su copili, ellos están en una forma ritual elaborando, ¿no? Al momento de que ya están listos,
entran a la iglesia a pedir permiso para poder danzar y posteriormente se retiran de ella y empiezan sus danzas, ¿no? Antes de empezar a danzar, hacen su ofrenda en el centro y posteriormente empiezan a danzar. Cuando se van a retirar, después de horas de estar haciendo sus danzas, pasa exactamente lo mismo. Retiran la ofrenda y van a la iglesia, adentro de la iglesia, a agradecer precisamente por haber cumplido la santa obligación. Pensaría uno que ahí termina ese ceremonial diurno, pero no. Después se alejan y se van a una parte, digamos, un poco más íntima, en donde siguen las alabanzas y siguen los cantos y empieza la despedida. Esta despedida puede durar entre 30 hasta 2 horas, ¿no? Y ahí más o menos culmina el ceremonial diurno. Y existe otro tipo de ceremonial que es el ceremonial nocturno, que nos lo va a explicar la profesora Esther. El ritual nocturno es lo que ellos denominan vestir el santo Xochitl. Cuando uno asiste a una velación, le piden a uno que lleve flores y lleve una veladora o 2 veladoras, como uno quiera. Con esas flores, ellos van a hacer el tendido de la flor. Sobre un petate, ante un altar, empiezan a cortar las flores de su pata y le dejan un pedacito de patita. Y con esas en el piso van formando una cruz. Y le forman unos rayos como de, no sé, una imagen católica que tiene rayos. Ay, se me fue ahorita el nombre. Y después empiezan a recoger esas flores. Cada flor, antes de ser puesta en el piso, fue sahumada, besada y acomodada. Cuando las empiezan a levantar, es el mismo procedimiento. La sahuman, la besan y la van amarrando a esta forma, para ellos casi sagrada, y la van amarrando flor por flor. Las flores que sobraron son acomodadas en unos bastones de mando, y ahí son amarradas también flor por flor hasta que terminan con todas las flores. Después a cada uno de los asistentes le hacen una limpia, besan el santo Xochitl y besan los bastones, y entonces pueden retirarse. Esto se prolonga toda la noche. La velación puede empezar a las 10, 11 de la noche y termina hasta las 6, 7 de la mañana. En cuanto a las santas obligaciones, hay 4, y estas 4 convergen en 5 santas obligaciones que tiene que ir haciendo el camino de la cruz. Si ustedes se fijan, ahí hay un simbolismo. Hay una cruz que hace referencia a los santuarios que tienen que ser visitados. El primero está en el este y se encuentra en el Estado de México, precisamente en el Sacromonte. Amecameca, Estado de México, y este se realiza en febrero-marzo, ¿sí? Y en la época prehispánica ahí tenía algo importante porque era un culto a Tlaloc. Posteriormente nos vamos hacia el santuario de Chalma, que se encuentra en el sur, ¿sí? Y aquí, más o menos, aquí en la época prehispánica se veneraba a Tezcatlipoca el Negro. Posteriormente nos vamos al occidente o al oeste, y ahí tenemos la visita del santuario de la Virgen de los Remedios, el cual ahí tenía el culto en la época prehispánica a Mayahuel. Posteriormente nos vamos al norte, en la Ciudad de México, ¿sí? En el santuario de Nuestra Virgen de Guadalupe, y ahí precisamente se llamaba culto en la época prehispánica a Chalchicuitle, a Matlacueye o a Tonanzi. Estos 4 santuarios son los 4 vientos precisamente que están en los estandartes y que hace referencia también a los 4 evangelios de la religión católica, ¿no? San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan. Y en el centro converge precisamente el santuario de Tlatelolco, el Señor Santiago, y en la época prehispánica precisamente era la veneración a Huitzilopochtli. Muy interesante todo lo que comenta el maestro.
creo que sería oportuno hacer una segunda conversación sobre ello. El tiempo nos consume, pero creo que sería importante a todos los integrantes de ese instituto que puedan contactarlos, que puedan tener con ustedes esa cercanía, por lo cual si pueden compartirnos a la imagen sus contactos. Y pues bueno, es el momento de dar cierre a este conversatorio. Maestra. Muchas gracias. Maestro. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Que su sol sea brillante. Es un gusto compartir el material de la Delegación Distrito Federal y también será un gusto volverlos a saludar en una siguiente emisión si es que hay oportunidad. Que estén muy bien y hasta pronto.